Dale, dale. Recording in progress. Ok. Eh, ¿Ya está grabando, supongo? Sí. Sí, ahí está grabando. Ujú. Ya, profe. Iniciando la entrevista, nos gustaría saber si deberían los psicólogos estar capacitados en el uso e implementación de la inteligencia artificial en su práctica a futuro. Eh, vale. Sí, o sea, yo creo que la inteligencia artificial ya estaba metida un poco en todo. Eh, chuta, se quedó pegado. No, ¿estamos bien? Ya. Sí, Si se queda pegado me cuentan porque estoy en un lugar de la casa como con no internet muy fuerte. Entonces ya no ahí. se ve súper. Ya. Eh, sí, bueno, la respuesta corta es sí, creo que sí, deberían estar preparados y creo que ya estamos siendo preparados en algún nivel en inteligencia artificial porque prácticamente varios procesos y varias cosas de las que ya hacemos descansan en ese tipo de tecnología. Eh, Así que sí, o sea, la preparación en conocer herramientas informáticas, por ejemplo, análisis de datos a nivel de investigación o de Mm. procesamiento de lenguaje natural o cosas por el estilo, es parte de las herramientas como básicas que probablemente un psicólogo va a tener. Partiendo por saber manejar Excel, por ejemplo, que ya es como Ah, inteligencia sí. artificial que podemos considerar muy básica, pero es, porque básicamente procesa datos, automatiza procesos, etc. Perfecto. Ya. Sí, buenísimo. Ya, profe, la siguiente. En la actualidad sabemos que uno de los objetivos que tiene la disciplina de la IA dentro de la psicología es comprender la mente humana con objetivos asistenciales, o sea, psicología clínica. Dicho de otro modo, ¿ve viable que una ciencia tan compleja como lo es la psicología corra el riesgo de automatización por la IA a nivel de eficacia? Mm. Sí, creo que todas las pegas están sometidas a la presión de la automatización. Eh, Creo que va a ser difícil que en el corto plazo, por cierto, las inteligencias artificiales reemplacen la interacción humana, porque incluso en las mejores cosas que hace la inteligencia artificial, la gente igual busca interacción humana por razones distintas a la eficacia. Entonces creo que sí va a ser más eficaz procesos, va a hacer procesos más eficaces. Eh, a modo de ejemplo, hay software que se están ocupando, por ejemplo, las policías para hacer recabación de datos y perfilamiento, por ejemplo, de criminales o cosas así. Ahora, con todo lo que ha pasado ahora con el tema de la seguridad y las muertes que han habido a policía y todo eso, han aparecido, de hecho, se han transparentado un poco. El otro día leyendo el diario nomás, caché como que los detectives están usando software, por ejemplo, para hacer cruces de datos, sobre todo cuestiones que llevan mucho tiempo y que una persona la podría hacer, pero tendría que estar 10 horas metida en un computador y la inteligencia artificial puede relacionar a través de algoritmos cuestiones mucho más rápido. Eh, Ahora, creo que eso es una cosa, o sea, la inteligencia artificial sí es eficiente y hace las cosas más rápido. Ahora, creo que la gente que busca ayuda y busca conversar con alguien, por sobre todo busca conversar con una persona. Entonces me parece que no va a ser tan rápido, o no va a ser tan eh, relacionado el avance de la inteligencia artificial en tanto eficaz como la interacción persona a persona y lo que significa sentarse a conversar con alguien de tus problemas. Eh, y el ejemplo más concreto es que la gente sigue yendo a, bueno, los chamanes sigue yendo a verse el horóscopo con tarotistas, sigue yendo a ponerse flores de Bach y puras cuestiones que están totalmente demostradas que son pseudociencias, básicamente, que no tienen ningún efecto real, que son efectos placebo, básicamente, pero van igual, porque igual hay un nivel de ayuda en el simple hecho de que alguien te mire a los ojos, te escuche y te dé un consejo buena onda, más allá de que sea eficaz en el sentido de que se detecte exactamente el trastorno que tenéis y por lo tanto se derive un tratamiento como algorítmicamente. Entonces creo que la eficacia sí existe, pero no es la eficacia la que va a hacer reemplazar la psicología persona a persona por la inteligencia artificial. La eficacia no es el único factor, creo. Eh, Ah, buenísimo, sí, se entiende súper bien. Ya, mm. perfecto. Siguiente. Examinando el potencial de la IA para mejorar nuestra comprensión del cerebro y llevar a nuevos avances a la neurociencia y psicología. ¿Es realista aspirar a poder comprender la naturaleza de la mente, la conciencia o incluso llegar a la raíz de ciertas patologías mentales? Eh, sí, yo creo que también está como dividido un poco, porque probablemente, a ver, cuando hablamos de inteligencia artificial, de repente como que queda un poco ambiguo el término. Entonces, la inteligencia artificial podemos entenderla como
la manera a través de la cual las personas hemos transformado en algoritmos las relaciones o el establecimiento de ciertos procesos, podemos decir. Entonces, si tú le metís a una inteligencia artificial toda la información que está en los manuales de diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo, el DSM, el CIE-10, en fin, todas las cuestiones que hay para diagnosticar trastorno, no sé, probablemente han interactuado ustedes ya con el chat GTP, GPT, no sé qué. ¿Cachan esa inteligencia Sí. artificial? Bueno, es como es un chat, es una máquina, es un bot, podemos decir, que está en Internet, que aprende y al cual tú le puedes preguntar cosas desde cuál es el sentido de la vida hasta escríbeme un ensayo acerca del amor según Eric Fromm o respóndeme qué es la libertad. En fin, puedes tener una conversación filosófica, puedes decir cuál sería la pregunta que Charles Darwin le haría a Sigmund Freud si lo tuviera al frente, no sé, y por eso se han armado como estas entrevistas virtuales. ¿No? Leonardo da Vinci conversa con, no sé, ¿cachai? Con alguien del mundo contemporáneo. Eh, entonces, bueno, volviendo a la pregunta, creo que, por ejemplo, el detectar la raíz o la base común o todo lo que tiene que ver con la estructura de un diagnóstico y todo lo que tiene que ver con la sintomatología asociada a un diagnóstico, por ejemplo, psiquiátrico, creo que perfectamente las inteligencias artificiales sí lo podrían hacer y creo que probablemente ya lo están haciendo y si te metís a interactuar con estas inteligencias artificiales, lo hacen. Entonces creo que la transformación en algo técnico que apoye, que ayude a entender alguna forma de conocimiento en la lógica y en la forma en que ese conocimiento haya sido construido y planteado en términos científicos, creo que sí. Pero, y esa es la última parte, ¿no? Como ayudar a detectar la base de ciertas enfermedades, no sé qué. Pero la primera parte de la pregunta, que tiene que ver con descifrar procesos cognitivos, descifrar la conciencia y cosas por el estilo, creo que los seres humanos nos hemos acercado a entender que esa respuesta no es tan fácilmente directa y no es tan fácilmente aprendible por el método tradicional de la ciencia, podemos decir. Por ejemplo, una de las grandes paradojas con la conciencia es que es un camino sin salida. Eh, a propósito de inteligencia artificial, hay un matemático a mitad del siglo XX, quizás primera mitad del siglo XX, que se llama Gödel, como la O con cremillas en alemán, eh, Mm. planteó un problema desde la matemática que llegó directamente a la inteligencia artificial y al estudio de la conciencia, diciendo, por ejemplo, que si tú pensáis que la mente humana y que el cerebro humano puede ser entendible como una máquina digital, así como un computador, eh, se genera una paradoja, y la paradoja es que los sistemas formales, como los sistemas lógicos, decía Gödel, siempre van a generar problemas que van a ser insolucionables por el mismo sistema y vayan a necesitar saltar a un nivel sobre. Y eso se refleja en la típica paradoja de esta frase es mentira, por ejemplo. Si digo, esta frase es mentira, y tú tratáis de dilucidar si esa frase es verdad o mentira, se va a generar una paradoja constante, porque si la frase es verdad significa que es mentira, si es mentira significa que es verdad, y saltáis de un lado para otro. Entonces con la conciencia pasa algo parecido. Cuando se ha tratado de entender la conciencia, por ejemplo, como un sistema computacionalmente aprendible, llegáis a puras paradojas. Eh, y en ese sentido creo que el punto es que la forma de comprensión que permite una inteligencia artificial se asocia principalmente a la manera en que nosotros conscientemente construimos el conocimiento. Y el problema es que hay muchas partes de nuestra propia mente que no son muy asequibles a esa forma de generar conocimiento y que probablemente trasladándolos a una inteligencia artificial esa limitante se exacerbe, porque la inteligencia artificial, la palabra artificial es en algún sentido artificial, porque la inteligencia artificial es producto de nosotros y nosotros somos productos de la naturaleza, no somos productos del artificio. Pero la inteligencia artificial sigue o mantiene o exagera incluso algunos de los sesgos y algunas de las formas de construcción de conocimiento en los cuales el ser humano ya se ha visto limitado de alguna manera. Entonces me dio una vuelta larga, pero creo que la respuesta corta es, veo difícil que de momento la inteligencia artificial nos diga cosas que no sabemos de cómo funciona la conciencia, pero sí en la práctica nos puede ayudar a cachar cosas a nivel más como pragmático, como cuáles son los 5 síntomas
claves que tiene cualquier persona que tiene esquizofrenia, por ejemplo. Una inteligencia artificial te puede responder eso mejor que una persona en bola, porque es capaz de absorber más información y de procesar esa información. Entonces, creo que a nivel práctico ayuda, a nivel de comprendernos, de autocomprendernos y responder las grandes preguntas, contribuye quizás, pero por sí sola no sé si haga mucho, porque necesitáis, todavía necesitáis alguien que interprete y que le dé narrativa a eso, y eso seguimos siendo los seres humanos, creo. Ya, perfecto. Eso me larga la respuesta, pero es como sí, no. No No, creo se que, entiende que súper bien. comprendamos la conciencia a través de la inteligencia artificial, pero en la práctica sí ayuda. Sería como el resumen. Sí, o No, sea, entendió el hace punto. mucho sentido también. Ujú. Tiene mucho Ujú. sentido. Sí. Siguiendo con la pregunta 4, queríamos saber qué descubrimientos del mundo de la neurociencia podrían estar cerca de aplicarse gracias a la inteligencia artificial, que hasta hace poco parecían imposibles. Sí, creo que hay varias cosas. Por ejemplo, la forma en que ahora tú podís generar máquinas que procesen lenguaje natural. Creo que hasta ciertos años atrás eso era como impensado. Y ahora podís bueno, este chat es un ejemplo. Tú le metís texto y lo procesa, es capaz de analizarlo. Y ahora hay máquinas que son capaces de hacer eso incluso con el lenguaje oral, que es mucho más difícil porque tiene muchas más vaivenes, es más irregular. Eh, entonces, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural podría ser un ejemplo de algo gracias a la inteligencia artificial. Hace poco se metió en un modelo 3D el cerebro completo de un animal, cosa que no se había hecho nunca en la historia. Primera vez que hay un modelo 3D de un cerebro entero, básicamente, de unas mosquitas, las moscas de la fruta, las drosófilas. Eh, se, se pudo tipificar cada una de las neuronas del cerebro de una drosófila, las drosófilas, las mosquitas que andan en Sí. las frutas Ujú. que uno tiene en la casa. Se cacha, pues, por ejemplo, se cachó que tienen 3000 y tantas neuronas. Cada una de las neuronas quedó modelada, el cerebro completo con todas sus conexiones quedó más o menos establecido. Y eso es una locura, básicamente. Eso no sería capaz de hacerlo si no tuviera una máquina que es capaz de procesar mucha información gráfica además, cruzar un montón de datos, etc. Entonces, modelar un cerebro completo, yo creo que a principios de los 2000 era una tarea utópica y en el 2023 existe una modelación completa de un cerebro de un animal. Eh, Ahora, para saltar, las drosófilas tienen 3000 neuronas, los seres humanos tenemos 86.000 millones de neuronas. Entonces, el grado de complejidad para saltar al cerebro humano probablemente va a llevar décadas o va a haber otra forma de hacerlo en el futuro. Pero es algo que se logró. Entonces, esos ejemplos de procesamientos algorítmicos, automáticos, de grandes volúmenes de información y de grandes cruces de datos, son posibles básicamente gracias a la inteligencia artificial y a la capacidad de aumento de procesamiento computacional, básicamente. Este proyecto, todo esto del cerebro de la drosófila, se demoró 14 años. Los tipos tuvieron 14 años Ah, montando todo Ya. este conocimiento y hasta que ahora tenemos una capacidad de procesamiento grande se logró hacer. Entonces, esos podrían ser dos ejemplos concretos. Mm. mm. Sí, profe. Gracias. Hoy 14 años por una mosca, pues imagínense Sí, más adelante claro, para los humanos. claro. Wow, la Generaciones cantidad enteras de también, gente. Mm. sí. Sí. Ya, heavy. Ya, profe, más o menos vamos a aplicar ahora la IA aplicada en la sociedad, ¿ya? Ya, perfecto. Sabemos que en Japón el aislamiento social es considerado un problema grave a nivel nacional, por lo que como solución se optó por la creación de Gatebox, una acompañante virtual para el usuario en su vida cotidiana, cuyo objetivo es evitar que la persona contemple el sentimiento de sentirse sola. Con lo controversial que suena esta medida, ¿qué pros y contras se deberían considerar a la hora de evaluar el uso ético de esta aplicación? Cuático. Em, sí, yo creo que va a ser más común de lo que era, ¿no? Hay películas incluso que hablan de eso y después se transforman en realidad, así como gente que tiene relaciones sentimentales con bots o cosas que están como algoritmos computacionales, así como la película Hair, por ejemplo, y Ah, venía incluso de sí, antes. sí, le querían justo preguntar de esa pregunta. Eh, entonces, sí, pues, tiene una parte positiva, por cierto, si alguien está realmente solo, hasta la pandemia se vio, ¿no es cierto?, todo encerrado, no sé qué, de repente prender una cámara y tener contacto con alguien, incluso si ese alguien no es un alguien, o no es tan alguien como serían otras cosas, pero ciertamente puede tener cosas positivas, efectivamente, como
eh, cubrir una necesidad de compañía de personas a partir de la simulación, un poco de eso. Sobre todo en una sociedad que está quizás más avanzada en esa relación hombre-máquina que uno. O sea, en Japón entiendo que no es poco común que las personas, ya desde hace tiempo, tuvieran mascotas virtuales, y hay un montón de cosas que vienen como en esa forma de interactuar. Claramente tiene peligro súper grande y en verdad creo que el gran tema con la inteligencia artificial, que es un reflejo de todo lo que pasa con el conocimiento científico creado por el ser humano, que tiene la ambivalencia constante, es decir, no hay nada que sea intrínsecamente bueno o malo, sino que todo puesto al servicio de intereses, de incentivos medio raros, de formas de abusar o de aprovecharse, puede generar dilemas éticos y dilemas grandes en términos de su aplicación, partiendo por la energía atómica. La energía atómica fue el medio avance y terminó en la construcción de una bomba atómica que terminó siendo lanzada contra gente, a propósito de Japón. Y creo que la metáfora puede aplicarse para todo, ¿no? Es como una herramienta como esa puede tener muchas aplicaciones útiles, pero ciertamente puede engendrar problemas en el sentido de que, por ejemplo, si ese artefacto, si esa máquina de compañía o lo que sea, como se llame, eh, pueda ser manipulada de ciertas formas, pueda ser usada o pueda ser eh, programada para ciertas cosas, cayendo en manos equivocadas, podemos decir, ciertamente abre la puerta de algunos problemas. Y además del tema ético de si está bien que una persona tenga una relación pseudo humana con una máquina que para algunas personas podría ser ya eso simplemente un problema ético. Eh, Sí, entiendo. sí, Sí, profe, se respuesta de entendió. psicólogo. Depende del contexto. Mm. Con la pregunta 6, que ya como que medio la tocó en el punto anterior de llegar a imitar, por ejemplo, el cerebro humano, eh, se han utilizado algoritmos de aprendizaje automático para analizar los vastos conjuntos de datos generados por técnicas avanzadas de neuroimagen. Por lo que gracias a esto se han proporcionado información de suma relevancia al cerebro, como por ejemplo mapas detallados de conexiones neuronales, eh, siendo sumamente significativo para el avance para llegar a poder imitar el cerebro humano. Eh, y le queríamos preguntar que como experto en el área, ¿qué tan utópico es llegar a considerar el poder crear un cerebro humano, llegar a como igualar el proceso biológico de la creación de un cerebro? Mm. Sí, buena pregunta. Así como podría resumir, hay como dos grandes respuestas y sobre todo en función del estudio de ciertos procesos del cerebro humano que son los que podríamos decir tradicionalmente diferencian a un humano de una máquina, como por ejemplo la conciencia. Es posible que una máquina tenga conciencia de sí misma, que desarrolle respuesta motivada, emoción y todo ese rollo. Eh, Hay una postura, sobre todo la postura que está más cercana a la psicología cognitiva tradicional de los años 60-70, que planteaba la idea de que efectivamente el cerebro humano podría ser entendido como un computador, como un procesador de información, que guiándose por reglas eh, casi paralelas a lo digital, y eso tiene que ver estrictamente con los potenciales de acción, por ejemplo, que son 0 y 1, son como todo o nada, de la misma forma que básicamente opera el lenguaje de programación. Tú podías, o sea, la primera idea sería, podís, gracias a entender un computador, entender el cerebro, y dado que hay una equivalencia, entonces podríais potencialmente construir cerebros a partir de esta construcción de conocimiento. Eh, y creo que esa promesa, que es una promesa muy como de la psicología de mitad del siglo XX, como muy optimista de acuerdo como al avance científico y técnico, me parece que en los 2000 se desarma un poco y el discurso que adquiere más preponderancia y que es con el que yo más me identifico también, tiene que ver con que el cerebro está en un cuerpo y el cuerpo tiene una dinámica de funcionamiento que hace que la simulación de sus procesos en ningún caso sea equivalente a la estructura misma de esos procesos. Es decir, y eso representa un poco la visión de lo que se llama la psicología, perdón, la mente corporeizada o el embodiment en la rama de neuro, que tiene que ver con que el cerebro es un artefacto biológico que está en un cuerpo y que tanto la configuración corporal
es tan importante para el funcionamiento del cerebro, digamos, y de la mente y de todo lo que tiene derivado de eso, como la comprensión de los procesos microcerebrales. Entonces, el hecho de ser bípedos, de tener un cuerpo que es producto de un historial evolutivo, genera que tengamos procesos que nos hacen tener la mente que tenemos de alguna forma. Por lo tanto, el simular los procesos en ningún caso debería hacernos asumir que estamos llegando a la raíz de esos procesos y que menos vamos a poder generarlos artificialmente. Y eso tiene que ver con que nuestra conciencia está metida en un cuerpo carbónico, básicamente. Tenemos una estructura corporal que hace o que determina la forma en que nuestros procesos mentales ocurren, que desde el punto de vista estricto son procesos físicos, por cierto. Entonces, uno puede decir, bueno, hay inteligencias artificiales, por poner un ejemplo, que pueden mantener conversaciones con una persona de forma completamente natural, y eso podría hacerte pensar que esa inteligencia artificial posee algún grado de conciencia o algún grado de autonomía. ¿Sí? Pero es bien distinto el salto de la simulación de un output conductual a que el proceso que está detrás en algún nivel se asemeje a esto que llamamos conciencia. Entonces yo creo que sí es utópico, que sigue siendo bien utópico. Y quizás el engaño está en que cada vez más se sofistica la imitación o la simulación como de respuestas, de output, que pueden ser bien impresionantes, como mantener una conversación con Siri, con este mismo chat que les decía, que te puede escribir poemas, te puede hacer canciones, te puede pintar cosas, incluso puede generar collage de imágenes, o sea, puede tener algún nivel de creatividad. Pero el salto a la autoconciencia y a todo lo que significa el proceso de tener una noción de yo, por ejemplo, de identidad y todo eso, me parece lejano todavía, me parece que no va por ahí. Y todo lo que ha mostrado el desarrollo de la inteligencia artificial es que se sofistica de forma tremendamente brutal, pero sigue estando, o sea, la lejanía con lo que significa una entidad biológica sigue estando muy presente. Sí, Así que sí, profe. es utópico, creo. Sí, es muy Sí, utópico. sí, es Ujú. bastante interesante el tema. Mm. Ahora con la pregunta 7 que también ya medio que la tocó eh, en la pregunta anterior, te Ujú. quería comentar de existen concretamente tres tipos de inteligencia artificial, las cuales predominan en la ciencia. Una de ellas es la superinteligencia artificial, la cual Mm. es definida como la excelencia de las inteligencias artificiales, llegando al punto de superar a las personas en casi todos los campos, incluidos el conocimiento en general, la creatividad científica y las habilidades sociales. En relación a esto último, nos interesa saber el análisis que podría llegar a hacer usted sobre cómo una inteligencia artificial nos podría como llegar a igualar e incluso superar en términos de una interacción social, algo tan humano como lo que estamos haciendo ahora, cómo genera Mm. más efectividad una computadora que la misma persona. Sí, 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 o sea, creo que desde el inicio, por ejemplo, lo primero que fueron las máquinas de cálculo, ¿no? Como primero Sí, computadoras fueron calculadoras que básicamente le sacaban la cresta a la capacidad de cálculo humano desde el inicio, así como sí, capacidad de calcular grandes volúmenes de número en poco tiempo, etc. Y eso ha amplificado hasta ahora, ¿no? Como la mayoría de los procesos que tienen que ver sobre todo con grandes volúmenes de información, que te parece puede tener que ver literalmente como con la capacidad limitada de memoria de trabajo que tenemos, donde si tenéis que tener 70 variables al mismo tiempo y contemplar el peso relativo de cada una de esas variables para generar una decisión, un output, por ejemplo, desde el punto de vista consciente humano, eso parece bien difícil. Es decir, nosotros podemos tener 500.000 variables afectando nuestra forma de operar o de ser, pero no somos conscientes, no tenemos necesariamente acceso consciente a esos factores. Entonces, cuando lo hacéis consciente, ciertamente es libre. Entonces, sí, creo que la inteligencia artificial hace rato nos saca la cresta a los seres humanos en muchas cosas, en niveles de procesamiento de información, niveles de capacidad de abarcar cálculos muy grandes, etc. Eh, Creo que la inteligencia artificial se las arregla muy bien justamente con todos los procesos que tienen que ver o que involucran procesos conscientes.
procesos de cálculo consciente o de pensamiento consciente. Eso creo que genera la impresión o genera la idea de que efectivamente la inteligencia artificial como que va a poder superar al ser humano en muchos aspectos. Y creo que sí, ciertamente es un hecho. Es como que es una creación humana, por cierto, pero puede superar las capacidades en muchos aspectos. Ahora, creo que no en todos los aspectos y me parece que el mismo desarrollo de la inteligencia artificial muestra la gran capacidad y la gran utilidad en ciertos aspectos, pero la gran dificultad en otros. Por ejemplo, y eso tiene que ver con lo mismo que decía recién, con el tema de la corporización. Lo importante que es para una persona tener a otra y la relevancia del estímulo de un cuerpo ajeno a tu mente, digamos, a tu capacidad de procesamiento o de construcción de la realidad circundante. A mí me parece que es difícil, me parece difícil hasta lo que conocemos hasta ahora, eh, que se genere una especie de superación o eh, eh, de traspaso de estas habilidades que tú decías como sociales a una inteligencia artificial que aún carece de quizás lo más importante o uno de los factores más relevantes en términos de interacción social, que es la corporeidad, que es ver una cara con una expresión genuina, por ejemplo. Eh, una cara con una expresión emocional, una cara con una postura emocional, un tono de voz en particular, todo lo que significa tener un estímulo visual corpóreo, digamos, eh, que puede parecer trivial, pero es súper relevante y quizás probablemente en pandemia y en las interacciones digitales y virtuales esto se puso muy de manifiesto en el sentido de que hablar o estar con una persona por cámara, como lo estamos haciendo ahora, es súper útil y es súper práctico. Yo estoy en la quinta región, ustedes estarán en otros lados, estamos lejos, no necesitamos juntarnos físicamente y eso facilitó el hecho que podamos conversar. Eh, pero ciertamente si es, en esta situación en particular claramente es bastante útil. Pero si se fijan, aún así prendemos cámaras, aún así estamos todos mirándonos más o menos a la cara, aún así estamos Sí. buscando la impresión de nuestras palabras, la mirada del resto, de las reacciones del resto. Y cuando tú tratáis de simular todo eso, y aquí hay un aspecto que incluso puede parecer medio místico, y no lo quiero plantear en ese término, pero hay una impredictibilidad en la interacción humana respecto de cómo reaccionará otro o de cuál va a ser la impresión que se genere en otro, eh, que creo que es bien difícil de simular por el hecho de que es espontánea, de hecho. O nos da la impresión de espontaneidad, justamente porque quizás todavía no entendemos exactamente todo lo que determina una interacción social. Entonces, capaz que pase, capaz que andemos interactuando con robots de aquí a 20 años, no sería raro, pero no sé por qué me tinca que interactuar con otra persona, tener un amigo corpóreo de carne y hueso, y salir a tomarse un copete con esa entidad, va a seguir siendo más entretenido y va a seguir siendo lo que se privilegiará en relaciones sociales, creo, por unos años a venir, al menos. Eh, hasta que se invente Perfecto. robots muy humanizados, no sé, puede ser. El Sí. hombre bicentenario es una película que muestra un poco eso, ¿no? Sí. Eh, era, un, Claro. era un robot completamente humanizado que de alguna forma generaba esa capacidad de engaño. Pero me parece utópico todavía, me parece que no estamos muy cercanos a eso. Dale, Mm, profe. sí, marcó harto la diferencia, ahí dejó súper clara la diferencia entre como lo impredictible que es la relación humana a tener que comunicarse con una computadora. No es verdad, Sí, no, ya no he pensado en eso. Continuamos. Más o menos como en el lado reflexivo, un fuerte pensamiento que se da acerca de la inteligencia artificial es que superará al individuo en algún punto. Como ya usted mencionó anteriormente, que nos superó en muchos sentidos, llegando incluso a desestimar su complejidad y condición de nosotros como individuos. Con una mirada más a futuro, ¿cree que como seres humanos seguiremos siendo el pináculo de la inteligencia de esta era o seremos reemplazados por este fenómeno tecnológico que vendría siendo la inteligencia artificial? Que su sí. mismo Bueno, nombre ya es inteligencia. sí, ya nos ha sacado la cresta la inteligencia artificial en hartas cosas. Ahora, la inteligencia artificial también es un objeto de orgullo porque es producto nuestro, humano, y los humanos somos bien egocéntricos
Entonces, el mismo hecho de plantear que estamos al pináculo de la inteligencia, estamos todos los humanos de acuerdo en eso, pero probablemente si le preguntamos a un oso, no sé si va a estar tan de acuerdo con que somos tan inteligentes, porque la inteligencia es de acuerdo a un ambiente y a una capacidad de adaptación, etc. Claramente los seres humanos nos llevamos lejos nuestra capacidad de control de la naturaleza y todo eso. Entonces, me parece que desde el punto de vista de lo que consideramos inteligencia, y considerando inteligencia como la capacidad de control, dominio, por ejemplo, de los ambientes, de la naturaleza, de capacidad de control, de tecnificación de producción, etc. Sí, y no hay que pensar muy utópicamente, la inteligencia artificial ya supera al ser humano largamente, y el ser humano utiliza la inteligencia artificial como el esclavo más cercano que tiene, de alguna forma, ¿no? Como las máquinas reemplazaron a la producción en masa de los esclavos, básicamente, en algún punto de la industrialización para adelante. Queda un minuto y medio. No sé si abrimos al tiro otra o Sí, alcanzamos. mejor. Sí, prefiero para que no pierda el hilo usted tampoco. Ya, Sí, ya, entonces, Ya, profe, sí, porque cortamos esta reunión y en le mandamos por correo. sí. ya, Ya. vale, vale, vale. Voy a detenerla.